Bienvenidos al tercer video tutorial de Adobe Photoshop CS5. En esta oportunidad veremos el manejo de capas. Para ello crearemos un nuevo documento, archivo nuevo, en el cual le llamaremos capas. Las medidas serán de 800 por 600, una resolución de 72, un modo de color RGB y el fondo blanco. Le daremos OK. Muy bien, tengo que tener en cuenta que la ventana de capas se encuentra activada siempre yendo al menú ventana, y aquí me muestra un check que dice capas, donde la ventana de capas se encuentra activa, y la ventana de color también, que es esta de acá. Al crear un nuevo documento me ha creado una capa llamada fondo, que en estos momentos se encuentra bloqueada. La ventana de capas cuenta con unos pequeños iconos que son las opciones de las capas. Por ejemplo, tenemos una opción llamada eliminar capa, crear una capa nueva, crear un grupo nuevo, crear una nueva capa de relleno o ajustes, y en fin. Para crear una nueva capa, lo primero que debemos de hacer es darle clic en este pequeño icono que dice crear una nueva capa. Al darle un clic aparece una opción que dice capa 1. Se ha generado ya la capa número 1, en la cual yo voy a crear un objeto. En este caso selecciono mi herramienta marco rectangular y voy a hacer un pequeño rectángulo. Luego le voy a dar un color a este rectángulo con la herramienta bote de pintura. Teniendo la herramienta bote de pintura, voy a elegir un color y lo voy a hacer desde el selector de colores. Dando un clic me aparece mi selector de colores, en el cual yo voy a elegir un color. Ya tengo el color. Ahora lo que simplemente voy a hacer es darle un clic dentro del objeto. Al darle un clic, le acabo de dar un color al pequeño rectángulo que yo acabo de crear. Si ustedes se dan cuenta, dentro del rectángulo hay unas pequeñas líneas continuas, que esto me indica que este rectángulo se encuentra seleccionado. Para quitar esa selección, voy a ir al menú selección y voy a darle clic en deseleccionar, y acaban de desaparecer. Ahora, en mi capa número 1 me muestra que yo tengo un pequeño objeto de color rojo, que es el rectángulo. Ahora voy a crear otra nueva capa. Capa número 2, en la cual voy a elegir la herramienta marco elíptico. Creo una selección y le voy a dar un color. Ahora ya no voy a darle un color con la herramienta bote de pintura, sino mediante un atajo, presionando la tecla al suprimir. Presionando la tecla al suprimir, también acabo de darle un color. Ahora voy a deseleccionar, pero ya no lo voy a hacer desde el menú selección, deseleccionar,
Ahora simplemente mediante otro atajo, presionando control D, acabo de crear una nueva capa, capa 2, donde acabo de crear un objeto. Ahora, esto es bien importante porque en Photoshop se trabaja mucho el manejo de capas. Las capas vienen a ser prácticamente como si fuera un pequeño vidrio transparente donde uno va a trabajar sobre ellas y el documento siempre va a estar intacto, no se va a dañar mientras se trabaje con capas. Voy a seleccionar la herramienta mover y voy a tratar de mover mi capa 2. Me desplazo sobre el documento y muevo. Si yo quisiera mover mi capa 1, se mueve la capa 2. ¿Por qué sucede esto? Porque yo me encuentro dentro de la capa 2 y no en la capa 1. Si me ubico en la capa 1, recién voy a poder mover mi objeto. Pero la herramienta mover tiene una opción bien importante que es seleccionar automáticamente. Se encuentra desactivada, pero si yo le doy un clic y comienzo a mover, puedo mover y desplazarme sobre las capas. Fíjense. Ok, si yo quisiera duplicar una capa, simplemente mediante un atajo control J voy a duplicar una capa. Acabo de sacar una copia de la capa número 2. La capa número 2 está aquí, pero no me muestra porque está encima de ella. Simplemente la saco y acabo de duplicar una capa. Yo quisiera, por ejemplo, eliminar esta capa. Lo puedo hacer con un clic derecho, eliminar capa. Aquí también tenía la opción de duplicar. La elimino. Me aparece un mensaje si deseo eliminar la capa copia, le digo sí. Otra cosa que podemos hacer también es mover o posicionar las capas. En este caso la capa número 2 está encima de la capa número 1. Si yo quisiera que la capa número 1 pase encima, simplemente haciendo un pequeño arrastre y la posiciono adelante. Esto es mover capas. Quisiera ocultar porque de repente en este momento esté trabajando con la capa 1 y me está estorbando la capa 2. Aquí tengo un pequeño icono que dice que me va a indicar la visibilidad de la capa. Quiere decir que al darle un clic se va a ocultar la capa. La capa permanece ahí, pero está oculta. Otra cosa que podemos utilizar también es, por ejemplo, enlazar estas capas, dándole un clic aquí, seleccionando las dos capas. Al seleccionar esas dos capas, se activa la opción enlazar capas. Le doy un clic y al momento de mover, se van a mover las dos capas. La desactivo dándole otro clic. Luego tengo una opción de opacidad y de relleno. Vamos a ver primero la opacidad. Me encuentro en la capa número 2 y puedo bajarle la opacidad de la capa. Si ustedes pueden darse cuenta, la capa se vuelve un poco más transparente. Le sigo bajando a menor opacidad, se va perdiendo la capa. Luego tengo también la opción de relleno.
que es casi parecida a la opacidad. Podré darle un color al fondo. Eligiendo el bote de pintura o si no presionando el atajo al suprimir. Y esto ha sido todo con el manejo de las capas.